Prepárate para descubrir la asombrosa historia de Juana de Arco, la joven que cambió el destino de Francia con solo 19 años. Desde sus visiones divinas hasta su valiente liderazgo en la batalla de Orleans, te llevaré a través de cada momento clave que convirtió a esta campesina en una leyenda inmortal. Cómo una chica sencilla desafió a ejércitos enteros y terminó enfrentando uno de los juicios más injustos de la historia. No te pierdas este viaje épico lleno de acción, fe y sacrificio. Dale play y sumérgete en la historia como nunca antes la habías visto. La historia de Juana de Arco y su conexión con la ciudad de Orleans en Francia es un relato épico de valentía, fe y determinación que ha dejado una huella profunda en la historia francesa y en el cristianismo. Contexto histórico: a principios del siglo XV, Francia estaba sumida en la Guerra de los 100 Años, 1337 a 1453, una serie de conflictos entre los reinos de Francia e Inglaterra. En este contexto, el reino francés estaba dividido, con gran parte del norte de Francia ocupada por los ingleses y los borgoñones, aliados de Inglaterra. La ciudad de Orleans, ubicada en el centro del país, era clave tanto por su posición estratégica como por su valor simbólico para la defensa de Francia. El asedio de Orleans, en 1428, las fuerzas inglesas cercaron Orleans, la última gran ciudad leal al delfín, Carlos VII, el legítimo heredero al trono francés. La caída de Orleans habría sido devastadora para la causa francesa. A pesar de la superioridad militar inglesa y su alianza con los borgoñones, la ciudad resistía, pero sus defensas estaban al borde del colapso. Juana de Arco, la doncella de Orleans. Juana de Arco nació en 1412 en Domremy, una pequeña aldea del noreste de Francia. Desde muy joven afirmó escuchar voces celestiales que ella creía provenían de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, que le instruían sobre la misión de liberar a Francia y llevar al delfín a ser coronado como rey legítimo. Encuentro con Carlos VII. A los 17 años, Juana logró convencer a un grupo de soldados locales para que la escoltaran hasta Chinon, donde se encontraba Carlos VII. A pesar de su juventud y origen humilde, Juana impresionó al delfín y a su corte con su fervor religioso y sus convicciones. Tras someterse a varios interrogatorios y pruebas para validar su autenticidad, Carlos VII le confió un pequeño ejército. Liberación de Orleans. Juana llegó a Orleans en abril de 1429. A pesar del escepticismo inicial de los líderes militares, su presencia inspiró una renovada moral en las tropas francesas. Bajo su liderazgo, las fuerzas francesas realizaron una serie de ataques exitosos contra los ingleses. El 8 de mayo de 1429, las tropas inglesas se retiraron, marcando el fin del asedio. Juana de Arco fue celebrada como la salvadora de Orleans. Coronación de Carlos VII. Tras la victoria en Orleans, Juana convenció a Carlos VII de avanzar hacia Reims, la tradicional ciudad de coronación de los reyes franceses. A pesar de los obstáculos, lograron entrar en la ciudad y el 17 de julio de 1429, Carlos VII fue coronado rey de Francia. Juana de Arco estuvo a su lado durante la ceremonia, cumpliendo su misión divina según lo que ella creía. Captura y juicio de Juana. A pesar de sus éxitos militares, Juana fue capturada por los borgoñones en mayo de 1430 durante el asedio de Compiègne. Fue entregada a los ingleses, quienes la sometieron a un juicio por herejía en Rouen. Durante meses, fue interrogada sobre sus creencias y sus visiones, pero nunca renunció a su fe en su misión divina. En mayo de 1431, fue condenada a muerte y quemada en la hoguera. Martirio y canonización. Tras su muerte, Juana de Arco se convirtió en un símbolo de resistencia y fe para los franceses. Su juicio fue revisado 25 años después y fue declarada inocente en 1456. En 1909 fue beatificada y en 1920 fue canonizada por la Iglesia Católica. Hoy en día es una de las figuras más veneradas en Francia, considerada como una santa y mártir. La iglesia de Juana de Arco en Orleans, en honor a su papel en la liberación de la ciudad, Orleans tiene varios monumentos dedicados a Juana de Arco, incluida la iglesia de Saint-Étienne-d'Arc. Aunque no fue construida en la época de Juana, esta iglesia se erige como un recordatorio de su legado. Dentro de la iglesia, se pueden encontrar vitrales y obras de arte que relatan su vida y sus hazañas en Orleans. Legado. Hoy en día, la ciudad de Orleans celebra cada año la festividad de Juana de Arco, con desfiles y ceremonias en su honor. Su historia sigue inspirando a generaciones de personas en todo el mundo, no solo por su valentía en el campo de batalla,
sino también por su inquebrantable fe y devoción a su país. Juana de Arco es, sin duda, una de las figuras más icónicas de la historia francesa. ¿Quién fue Juana de Arcos? Juana de Arco, conocida también como la doncella de Orleans, fue una figura histórica y religiosa francesa nacida en 1412 en Domremy, una pequeña aldea en el noreste de Francia. Desde joven, afirmó escuchar voces que ella atribuyó a San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, quienes le indicaban que debía ayudar a liberar a Francia de la ocupación inglesa durante la Guerra de los 100 años. Juana, una campesina iletrada, creía firmemente en su misión divina de restaurar al delfín, Carlos VII, como el legítimo rey de Francia. A los 17 años, tras muchas dificultades, Juana logró una audiencia con el delfín, Carlos VII. Impresionado por su fervor religioso y las señales que presentaba como evidencia de su misión divina, Carlos le confió un ejército para levantar el asedio de Orleans, una ciudad clave sitiada por las fuerzas inglesas. En abril de 1429, Juana tomó el mando militar junto a otros líderes y, contra todo pronóstico, lideró a las tropas francesas hacia la victoria. El 8 de mayo, las fuerzas inglesas se retiraron, marcando un punto de inflexión en la guerra y elevando la moral del ejército y del pueblo francés. Después de la liberación de Orleans, Juana insistió en llevar a Carlos VII a Reims, la tradicional ciudad de coronación de los reyes franceses, que estaba bajo control inglés. A pesar de la resistencia y las dificultades, Juana logró su objetivo, y el 17 de julio de 1429, Carlos VII fue coronado como rey de Francia, con Juana a su lado. Este evento fue un hito clave en la recuperación del poder francés y en la consolidación del reinado de Carlos VII. Sin embargo, el éxito de Juana fue efímero. En 1430, mientras defendía la ciudad de Compiègne, Juana fue capturada por las fuerzas borgoñonas, aliadas de los ingleses. Fue vendida a los ingleses y llevada a juicio en Rouen bajo cargos de herejía, brujería y vestimenta masculina, lo cual era inusual y escandaloso para la época. El juicio, que fue una farsa manipulada por intereses políticos, buscaba desacreditarla y minar la legitimidad del recién coronado rey francés. Muerte de Juana de Arcos. Juana fue sometida a meses de interrogatorios y torturas psicológicas, pero mantuvo su postura, defendiendo que sus voces y visiones eran de origen divino. A pesar de su resistencia, fue condenada por herejía y sentenciada a muerte. El 30 de mayo de 1431, con solo 19 años, fue quemada en la hoguera en la plaza del mercado de Rouen. Sus últimas palabras fueron una plegaria, invocando el nombre de Jesús. Años después, en 1456, un nuevo juicio post-mortem rehabilitó su nombre, declarándola inocente de los cargos de herejía. En 1920, la Iglesia Católica la canonizó, convirtiéndola en santa. Juana de Arco sigue siendo una figura icónica de la historia francesa y de la fe cristiana, símbolo de patriotismo, coraje y devoción espiritual. Si te ha inspirado la valentía de Juana de Arco, no puedes perderte nuestro video sobre las mujeres más poderosas de la Biblia. Desde Eva hasta María Magdalena, estas figuras dejaron una huella imborrable en la historia sagrada con su fe, coraje y sabiduría. Descubre cómo sus historias han influido en la humanidad y en la espiritualidad a lo largo de los siglos. Dale clic ahora y conoce más sobre estas increíbles mujeres que transformaron el mundo. Sus legados son eternos, y sus enseñanzas, más relevantes que nunca. No te lo pierdas.